Bueno, buenas tardes a todos. Otro miércoles de live de Somos Cerveceros. ¿Cómo están? Bueno, vamos a esperar que se conecte Mariano. Me parece que por ahí anda. Te mandé solicitud, Mariano. Sí, todos lo subimos a YouTube. Exactamente. Y se puede conectar. Buenas, Hola, Mariano. ¿cómo va Dani? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No te estoy Bien, viendo. a ver, No sé los demás si lo ven, si es mi problema. ¿me escuchás bien? Sí, te escucho, pero se ve todo negro. A ver, puede ser la luz, espera, No, espera no un creo que segundo. sea la luz. Dale. Todo negro totalmente la pantalla. No, porque estoy con poco. Exactamente. Sí, no se ve. Ujú. Espera, espera que vuelvo a aguantar. Vuelvo a Dale, entrar y te mando yo, a ver. dale, perfecto. Bueno, problemas técnicos. Bueno, le esperamos un rato a Mariano. A ver. A ver ahí. Bueno, ahí te Ahí sí, veo. Te ahí veo y te estamos. escucho bien. Bueno, Perfecto. buenísimo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo tranquilo, che. Bien. Todo bien. ¿Tus cosas? Bien, todo bien. Acá en Santa Fe, que hasta hace aproximadamente 2 semanas, tres capaz, no había casos, nada, estaba todo muy tranquilo y ahora, increíblemente, porque en todas las ciudades limítrofes estaba todo complicado y ahora, bueno, pasó lo que iba a pasar. Así que allá hay muchos casos y esperemos Mm. que vaya amainando todo. Así que, Sí, bueno. está como medio cansador el tema este ya. Sí, sí, raro porque es como que no se vislumbra qué va a pasar y eso, es como que la incertidumbre te mata un poco. Exactamente. Ojalá que se componga porque ya está ya. Sí, ya está. Muchos meses, viste. Ya tuvimos Si mucho. bien ya
las cuarentenas están como más holgadas, pero lo mismo, ¿viste? No poder viajar, nada, es complicado. Así que bueno, te voy presentando. Hoy estamos con Mariano Valvarrey, maestro cervecero, se recibió en la UC Davis, la Universidad de California, ingeniero industrial, juez de JCP y consultor cervecero. Y bueno, nos trae un tema lindo que no se ha dado hasta el momento en los live, que es formación y retención de espuma, formulación de recetas, procesos y dispensados. Así que bueno, Bueno, vamos para buenísimo. adelante. Sí, Se la escucha verdad muy que esto, entrecortado, me dicen. No sé si es si es que general, yo te escucho bien a vos. sí, yo lo veo bien y lo escucho, y escucho todo bien, pero no sé, quizá Capaz que sea tu la conexión gente, Rocco Birra. la otra, a ver si Capaz que alguien tenés más que... se proclama, a ver qué pasa. No, Bueno, para mí se ve todo fluido y eso. No, aparentemente bien. sí, sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, esto de la espuma, sí, la verdad que es algo que generalmente se toca muy de costado y en los congresos, en las charlas y en eso, por ahí no sé, por lo menos yo no he visto tanto que se haga hincapié o se dé una charla entera de este tema. Incluso a mí también me pasaba que es como que lo tenía como un atributo más y como en BJCP, viste que en las catas y eso es algo que miramos y lo tenemos Sí, en sí. cuenta, pero no es algo que realmente nos metamos 100% a mirar como otra cosa, o bien Coincido. de Es lleno. uno de los puntos que no le prestamos tanta atención. Sí, Si bien hay una parte donde tenés la parte visual, se marca, pero digamos es un punto como que lo dejamos pasar medio flojo. sí, tal cual. Bueno, yo la verdad es que cuando me empiezo un poco a investigar un poco más en esto, me empiezo a dar cuenta de que realmente había mucha información y muchos estudios hechos y muchos análisis, fue allá en la Universidad de California con Charlie Bamford, que bueno, de Pope of Foam, es un poco fanático de este tema a un punto que realmente ha escrito un montón de papers, de libros, eh, con intentando entender por qué es este fenómeno de la espuma, cómo lograr una estandarización. Siempre hablamos del tema de entender por qué está pasando para poder ir repitiéndolo. Incluso cuando tenemos algo que está saliendo mal, por ejemplo, en este caso, que tengamos una mala retención o una mala formación, una mala retención de espuma, o que tengamos una muy buena, es realmente después, bueno, ¿por qué pasó esto? Vamos a hacerlo de vuelta en el próximo batch y que salga igual, que es por ahí lo más difícil. Eh, entonces, en este sentido, él realmente ha estudiado mucho, hay varios libros, también tengo muchos apuntes, eso, acá tengo un par de fórmulas y eso anotado, porque realmente hay muchos principios físicos de que intentan explicar el porqué de esto de la formación de la espuma, por qué lo de la retención de la espuma, y bueno, tiene que ver con esto justamente de que hay una gran cantidad de variables que van a afectar, y en esto va a entrar en juego lo que es la receta misma, o sea, cómo está hecha la cerveza, o sea, todo el proceso de elaboración, el gris de malta directamente o de adjunto y eso, cómo se va formulando, y finalmente el dispensado final, o sea, en cada parte uno va haciendo de la espuma que va a tener al final en la cerveza. En sí la cerveza es la espuma es una emulsión de un gas en un líquido con un surfactante soluble. Eso es la definición un poco de cajón, que no sirve para nada de cierta forma, pero bueno, es la definición. Sí nos sirve un poco para ir un poco más allá, sería, y es que cada vez que nosotros que empezamos a servir la cerveza, sea de una lata, de una botella o de un barril, lo que estamos haciendo es
una solución súper saturada, que es del líquido con el gas, que puede ser dióxido de carbono, generalmente es, más allá de si fue carbonatada naturalmente o artificialmente, va a buscar, va a salir del equilibrio al encontrarse con una superficie de nucleación, que puede ser, generalmente es el vaso, y va a buscar que se van a generar burbujas de este mismo CO2 que va a buscar ir hacia la superficie en búsqueda de un nuevo equilibrio. Entonces, al ir en esta búsqueda, se va a ir acoplando en lo que sería la corona, o esto que llamamos espuma, y va a tener distintas variantes y distintas etapas en este proceso de formación de la espuma, y que finalmente va a pasar lo que, por más que no queramos, va a suceder, es que va a buscar drenar, sería el líquido que contienen toda esta burbuja, o las capas que están en el medio, y se va a ir desapareciendo, sería. Entonces, un poco siempre el desafío es cómo entender de cómo se va formando y por qué se va formando, para poder entender el cómo evitar o cómo llevar al máximo ese tiempo, que lo analizamos en escala de NIVEM, que ya vamos a ver más adelante, distintos aparatos y sistemas que se utilizan para medir cómo se va yendo la espuma, sería. Perfecto. Si miro para el costado, te aviso, bueno, por ahí me van pasando las preguntas por acá, así que eso. Dale, bueno, después las vamos, o si no, en el momento, ahí no hay problema, las vamos haciendo. Sí, lo vemos. Perfecto. Bueno, en sí hay una fase continua, que es la fase sería que está entre el líquido y las burbujas, esta thin layer que le llaman, que es la que después va a ser la parte del drainage o drenaje sería, por ahí las traducciones están en inglés hechas y complican, tal cual, pero bueno, esta fase, que es la fase continua sería, y la fase dispersa, que es la fase gaseosa sería. Esas son las dos fases. Y muchas veces cuando hablamos de otros gases, como el nitrógeno, tan afamado en la cerveza Guinness, que realmente es el protocolo de servido es todo un arte de cómo lo van haciendo, esto de parar, eso atiende más a una cuestión de costumbre, pero lo cierto es que incluso las canillas con las que se sirven la Guinness, por ejemplo, o estas tipo para la Stout, tienen un plato con todo orificio adentro, que también es una fuente de nucleación y que permite la generación de esa burbuja, que van todo el tiempo alimentando esta capa de espuma. O sea, todo el tiempo se va alimentando. Incluso ahora estoy tomando una cerveza y tengo un vaso de Cloudwater de allá de Manchester, y justo lo estaba limpiando porque dije, no puede ser de que no tenga espuma ahora, todo mal hice, si estaba sucio, y miraba en el fondo que tiene el logo con todos los scratch, que es un punto de nucleación. Eso es importante también, incluso en los vasos, en el dispensado, ese punto, esos pequeños orificios que se hacen en el vaso, son microperforaciones, que generan de que todo el tiempo se esté produciendo nuevas burbujas que van alimentando y van amortiguando esa capa de espuma. Es realmente toda una tecnología e ingeniería ahí en los vasos que yo lo descubrí estando allá en Irlanda, que me explicaron, porque la verdad que nunca me había puesto a ver, porque ni se ve prácticamente, solo en algunos vasos. Bueno, y a lo que iba un poco es que en este caso en el nitrógeno, al ser menos soluble, una menor solubilidad, le cuesta más salir de la superficie, por la tensión superficial, bueno, un montón de cuestiones, pero fundamentalmente por la solubilidad. Lo mismo pasa con el aire, y eso lleva a que produzca una espuma mucho más compacta, más densa, y que persista más en el tiempo. Entonces es un poco lo que se busca. ¿Qué tiene como contrapartida? Que en cerveza, por ejemplo, lupuladas, no permiten
obtener el aroma tal cual es, entonces como que lo merma. Por eso yo siempre diría, sí, para servir una cerveza donde que es, incluso como la Guinness, que es muy maltosa y es en cierta forma algo invasivo el tema de la malta, y son cervezas sesionables, sería. En Irlanda yo he visto tomarse a un irlandés 15 pintas como si nada, y estaban impecables. Y, o Sí, sea, sí. que tiene Bueno, mucha drinkability. la Sí, Guinness, la sí. Guinness debe tener 4 grados, 4,5. Por eso, y más allá que uno dice, parece un postre o por el aspecto, es realmente una cerveza que uno puede tomar cantidades y más allá que Ujú. sea una cerveza negra y que no estamos por ahí acostumbrados a eso. Y tiene que ver con esto también de la búsqueda del nitrógeno, de, de buscar que sea, que tenga más drinkability. En cierta forma es como que oculta un poco esto del carácter maltoso, pero es una característica y es así. Incluso Sí, el sí, aire, muchas. Sí, bastante ligera, es bastante ligera en boca. sí, Por lo menos lo que llega acá en latas. No, no fui a Irlanda a tomar la Guinness tirada, pero lo que sí, llega en sí. lata es bastante ligero. Bueno, lo que Cerveza, como decís decía, vos, medio session. tal cual, tal cual. Y es increíble porque uno cuando la ve dice, o generalmente en el común está, no, es una stout bastante tipo Admir Stout, o es bastante como que no es tan para tomar como una, no sé, una German Pils, una cerveza más refrescante. Y sí, realmente se toma cantidades como cualquier otra cerveza. Es una cuestión creo que cultural que ellos están muy acostumbrados a tomar eso y lo toman como si nada, como agua sería. Entonces, Sí, sí. sí, es tal cual lo que vos decís, Dani. Y lo que tiene es que, en eso que vos decías, lo de la lata, tal cual, la forma de encontrar la nucleación es con un widget que es esa bola que es tipo como una pelotita de ping-pong. Hay algunas que son medias, que parecen como una pelota de rugby, tiene una forma así media rara. Ellos han Ujú. buscado la forma para que cuando uno lo abra, eso empiece a hacer un movimiento y genere eso la nucleación, que el nitrógeno se meta ahí y genere eso la misma, lo que genera la nucleación, que en verdad en lo que es en el dispensado on tap, lo genera la misma canilla, lo generan con eso sería. Y es la mejor forma, por lo menos por los estudios que por ejemplo, ahí en el libro que lo recomiendo, está muy bueno, de Charlie Banford, el Vira Quality Perspective, está explicado y bueno, y dice que de todos los estudios que se han hecho, realmente es lo único que ha logrado suplantar lo que es el dispensado en draft, sería un tap. Eh, Ujú. Así que bueno, es toda una cuestión. También lo del aire, he visto muchas veces que de Mele, me acuerdo que siempre jodía de hacer con la jeringa e inyectarle aire, y también genera una espuma que es increíble. Bueno, ahí está un tema Ujú. con la oxidación y eso, pero es así. Y es lo que pasa con la Real Ale, con las Cask Ale y eso. Sí, sí. Obviamente que es en el dispensado, Ni hablar. la forma. Sí, sí. Si no, Así después que tener un bueno, cartoncito lindo. sí, sí, después que la tome otro. Pero perfecta en la espuma, pero ni la probé, sería. Eh, Sí. Así que bueno, eso es una cuestión. En sí la espuma es un atributo de la calidad. Por algo ha demandado de tanto estudio. Y en sí también tiene que ver con, bueno, con proteger de la oxidación. Es la parte, o sea, del contacto con el aire. Es la parte más... es la parte más amarga, más incluso que el líquido por la carga de los alfa ácidos que actúan como agente hidrofóbico de interacción de los enlaces entre las burbujas y, bueno, y con las proteínas, esto de hidrofóbico, hidrofílico, de que repelen, bueno, el agua. Eh, Ujú. pero hidrofóbicos. Y bueno, esto es la cuestión de por qué hablamos a veces de lo importante que es también el lúpulo, no solo como agente de aportar amargor, sino también como en este caso para la formación y la retención de espuma. Las cuestiones que entran y que van a interactuar en la espuma, son un gran número, sería. Desde todos salvo los beta-glucanos y en cierta forma los polifenoles
que por ahí joden en algunas cosas, en otras cosas ayudan, el potencial redo, con todo lo que tiene que ver el haze, la turbidez, van a tener un rol quizá más preponderante. En este caso es lo único que se puede decir de que según los estudios, de que no tiene un rol preponderante y que en ese sentido, que ya vamos a ver que la viscosidad de la cerveza sí tiene que ver con cómo va a ser después la formación de la espuma y la forma y la retención. No tiene que ver la bulk viscosity, que sería la bulk viscosity, que es lo que tiene que ver con esto de de la viscosidad generada por beta-glucanos o polifenoles, sino que va a tener más que ver con la generada por proteínas, por lípidos, que ya vamos a ver. Siempre vamos a hablar de foam o positivo, foam positivo, foam negativo, o positivo o negativo. Sería los que nos mejoran la espuma o los que nos empeoran en cierta forma, y que tenemos que tratar obviamente de maximizar los buenos y minimizar los malos. En este caso vamos a hablar de lo que más se ha estudiado respecto a lo que es lo que va a formar luego la espuma, y tiene que ver con esto de las proteínas. Y en esto de la proteína, ahí vi que alguien preguntaba el tema de Carapils. Hay que tener cuidado ahí porque es bastante, esto también de Carafón que yo he visto y varias maltas que supuestamente se han hecho como que tienen un nombre comercial, de que nos sugieren, o era un poco esto de antes de decir, bueno, si tenés un problema con la espuma, agregale Carapils, así de cajón. Carapils, sí. No busqué otra cosa. Uh-huh. Y bueno, realmente es cierto, pero entendiendo el porqué. Generalmente, por ejemplo, las maltas, como hablamos de la modificación de la malta, eso como un parámetro bien lineal de qué porcentaje. Nosotros cuando hablamos de la modificación vamos a hablar de cuánto se va a ir modificando, cuánto se va a ir desdoblando las mismas enzimas que tiene el mismo grano de malta para ir accediendo a esas reservas que tienen en el endospermo del grano, que es donde tiene las cadenas de almidón que después nosotros queremos desdoblar con las enzimas alfa-amilasa, beta-amilasa. Están compuestos en una matriz de proteínas, de betaglucano. Bueno, hay una serie bastante compleja, pero la idea es que la modificación lo que va haciendo, va hablando de en qué medida uno estimuló a ese grano para que crezca, para que vaya desdoblando, o sea, accediendo a esas reservas, para dejar disponibles esas proteínas que después son las que nos van a jugar a nosotros un rol importante, y también en ese juego el tema del nitrógeno, de los aminoácidos medidos a través del nitrógeno, que también van a jugar un rol importante en esto del FAN, en lo que es después la levadura y como nutriente para la levadura. Bueno, ahí también entonces, te sí. preguntaban de la avena, si la avena ayudaba a la retención de espuma. Bueno, creo que iba una pregunta similar al Carapils. Bueno, en eso es importante el tema de que no es fácil dar una respuesta de sí, poner la avena y es la forma de solucionarlo, porque también hay que ver la carga de lípidos y qué porcentaje, de que ahora lo voy a hablar un poco, de LTP1, que es la proteína que transfiere esto, o Lipid Transfer Protein, que es esta proteína que transfiere los lípidos, que es algo muy importante y que fue lo que se estudió, que la forma de los lípidos, que lo podemos mencionar como algo negativo y como un detractor de la espuma, tiene que ver con la carga de esta proteína LTP1 o sea, dentro de una carga baja de lípido, pero baja carga de LTP1, quizá tenemos una buena retención. Pero si tenemos una carga alta de lípidos y muy baja de LTP1, vamos a tener una baja retención. Y en esto tiene que ver con que los lípidos nosotros también, durante todo el proceso, van en cierta forma, van quedando con el bagazo, con el truck, con el hot break, cold break, bueno, en todas las etapas donde vamos teniendo desechos, van quedando esos lípidos, y
y son de carrier, esta proteína, va a tener que ver una influencia en cómo los va a tomar y los va a sacar, sería del problema en la retención, sería. Si no está esta LTP1, va a ser algo negativo, en cierta forma. Porque quizás si tenemos baja carga de lípidos y no muy alta, una carga no muy alta de esta LTP1, no vamos a tener problema, pero ante una discrepancia vamos a tener un problema. Ahí preguntan si lo especifican, yo creo que no. Hay que ir al medio al detalle. Pero hay bastantes estudios con distintas variantes de cebada y eso. A ver, con esto nuevamente estamos tratar de ir al extremo de por qué los fundamentos. Sí, sí. Y no quiero porque quizás seguramente ya veo el mail a Burmal o no sé, alguna maltería, LTP1, ¿cuál es la carga? ¿Y LTP1. qué es eso? La respuesta. Probablemente, no sé, lo veo así. Yo estoy tratando de tratar de mostrarle cómo es que se estudia cómo es que se hacen los estudios y cómo se estudió esto a nivel científico, sería de por qué se producía la retención de puma y cuáles son los factores que entran en juego. Bueno, entonces, en esto también hay preguntas de la sal, bueno, también hay iones metales como el hierro, el cobre, que también van a favorecer. En esto también va a sonar como algo como el hierro, cobre, metálico, pero bueno, son también agentes que van a actuar en estas interacciones que se van a producir. No estoy diciendo que le metan un cobre adentro de la olla de hervor, pero bueno, también ahí tiene que ver con acetaldehído, hay un montón, con los compuestos sulfurados, hay un montón de cuestiones ahí con el cobre, hierro. Pero bueno, esto es lo que menciona la teoría y bueno, hay que mencionarlo, sería. Pero bueno, puntualmente a lo que iba es que cuando hablamos de las proteínas, generalmente el mayor desdoblamiento se va a producir en el malteado. Después cuando vamos al mash, y tenemos que, en ese caso hay distintas escuelas, escuela alemana, escuela inglesa, escuela americana, pero generalmente decimos que o por lo menos yo prefiero, según lo que estudié y me parece que es cierto, como convergencia entre las dos escuelas, alemana e inglesa, esto de que ya este desdoblamiento y esta producción de FAN, etcétera, se produjo en el malteado. Entonces yo en el macerado lo que voy a buscar es la acción de las enzimas de la alfa-amilasa, beta-amilasa, salvo que esté haciendo por ejemplo, una jefe Weizen, que voy a buscar la acción de poder producir ácido ferúlico con un descanso de ácido ferúlico, de la ferulic acid descarboxilasa. Bueno, todo nombre medio técnico, pero lo que voy es que, salvo en esos casos, voy a trabajar con una temperatura más baja, que tiene un tema térmico ahí, esa enzima. Si no, voy a trabajar siempre con temperaturas más altas. ¿Por qué? Porque si yo favorezco la proteólisis en el mash y genero de que esa enzima se me desdoblen esas foam positive, que serían estas proteínas que yo las quiero en la cerveza final. Entonces voy a trabajar con una temperatura en ese caso más alta, o en la ventana de las dos enzimas la temperatura más alta, para poder, yo ya considero que el FAN ya va a estar, lo voy a extraer ahí, pero no necesito producir ahí, porque ahí van a trabajar lipoxigenasas, va a empezar a meter otras enzimas que yo no las quiero, y ahí va a haber mucha discrepancia con el tema de escuela alemana, con algunas recetas de hacer varios descansos, que bueno, que ninguna es para desacreditar, sino que son distintas escuelas, y ver cómo después en el balance nosotros llegamos a lo que más es más adecuado y más óptimo. Pero bueno, a lo que iba es que en este caso es importante que voy a hablar también de la proteína Z, de una mezcla de la Z4, Z7, creo que es Z4 y Z7, que es una proteína del tipo de las albúminas, que
que va a jugar un juego con las ordeninas, que son las otro tipo de proteínas que están muy presentes, que son las proteínas más estructurales más presentes en la malta, y que bueno, que van a tener un juego realmente muy, muy importante, y van a tener un juego una lucha de existencial, para ver realmente cuál va a tener una preponderancia mayor. Hablamos de que las dos son positivas o son found positive, pero en suma no hacen a una suma mayor, sería. No es que las dos se potencian, sino que una va a ir a costa de la otra, sería. Y en este caso las ordeninas van a ganar esta batalla sobre las albúminas. Siempre Charlie Banford podía en las clases que podía hacer la cerveza de huevo, iba a tener la mejor espuma del mundo, iba a ser intomable, pero iba a ser por las albúminas y eso. Siempre jodía con eso, y él es el que estudió puntualmente el tema de la batalla que se da entre la albúmina y la ordenina. Él siempre pone el ejemplo que él escribe muchos libros de fútbol, de arquero, que dice que tiene escrito más libros de fútbol que de cerveza. Y bueno, y pone la comparación entre si él viejo y un joven, cuál va a ganar la batalla, más allá que uno sea mejor que el otro. Entonces él pone ese ejemplo de que más allá que las albúminas sean mejores, uno joven, más activo y en más cantidad, le va a ganar la batalla a la otra que quizás genera una mejor espuma. Ahí vamos a hablar también de retención, de formación y retención. Una cosa es la formación, otra cosa es claramente la retención. Pero bueno, en esto de esta batalla que se produce, decimos que siempre lo que vamos a buscar es maltas que tengan una alta carga proteica o adjunto. En esto que preguntaban de la avena, de la cheat malt, por ejemplo, esto que yo decía que es comercial, me llevó a hacer algunas preguntas y que, bueno, es como desentrañar el mito. Cheat malt es una malta que se produce cuando se hace el cheating, que se produce el cheat, que es con la raíz. Ahí se corta el proceso de germinación, o sea que la modificación es bastante baja, o sea que no tenemos tanto desdoblamiento de proteínas, y esa malta tiene una carga, unas cadenas, tiene proteínas más grandes, sería de mayor peso molecular, y que realmente después van a ser mejores en la espuma, sería. Entonces en ese caso, por eso es que es tan buena esta malta, pero lo que se hace es eso, se hace un corte ahí y después se hace el malteado, o sea, el kilning y bueno, todo el proceso convencional. Pero por ahí muchas veces, ojo ahí con los nombres comerciales y ojo también con esto de bueno, agrego y en qué realmente nos va a aportar. Ahí vamos también con el trigo, que justo hicieron la pregunta, muy buena. El trigo también, si se ve el side by side, mano a mano con la malta, tiene una carga mayor de proteínas, y por eso y tiene otros compuestos similar a la LTP1 también, que se encuentra más en la malta, que es otra proteína que tiene que ver con esto de los lípidos, y que siempre se ha estudiado que es más positivo que la malta, o que siempre nos va a aportar en cierta forma una característica mayor en la espuma o mejor. O sea, siempre que agreguemos un porcentaje de trigo, por lo menos yo lo elijo como una de las formas de ir a la mejora en la espuma, y lo mismo que con cheat malt, también es algo que yo particularmente lo hago. Con Hernán Castellán hicimos una cerveza y buscamos eso. Realmente tenemos que admitir que justo hoy me mandó una foto de que es la sí. de Besmal, ¿no es cierto? No sé si la tiene. Sí, otro. de Besmal. Por eso hay que buscar bien quién de los proveedores cómo es que lo hacen y qué es lo que hacen. Por eso cuidado con el tema comercial, porque por ahí ponen foam o cara foam, no sé, distintos nombres que es como que es la solución mágica de agregar eso y chau, y tener la espuma perfecta. Y no es así. Bueno, y en esto decía de que
de que es bastante complicado lo de la espuma, incluso en NEIPA o en cerveza que uno dice, bueno, tengo una carga de adjuntos muy alta, muchas veces no es tan fácil lograrlo por esto de que hay una interacción de un montón de cosas, y por ejemplo, ¿qué porcentaje de trigo? Y generalmente depende de la cerveza, del estilo obviamente, pero no más de un 10%, dentro del 10% va a estar bien y va a dar un buen aporte. Además va a ir al mouthfeel también, no solamente en esto de la espuma. Acá estamos hablando Bueno, de trigo malteado y trigo crudo, los dos por igual. sí, más que nada en este caso yo hablaba del trigo malteado. El trigo crudo va a tener otra composición. Pero en el trigo malteado, por cómo se va a trabajar también y eso, después, en esto también de los adjuntos, ojo con cómo se va a agregar, por esto de la gelatinización, de qué temperatura tiene gelatinizar, si es parbolizado, arrollado, ojo con eso también. Y bueno, y en esto es que va, por ejemplo, con lo del lúpulo, que uno dice, bueno, NEIPA tiene una carga alta tiene una carga, sí, hay trigo malteado, está bien, tiene una carga alta de lúpulo, muy alta. Tiene una carga alta de adjuntos con una carga proteica muy alta. Bueno, ojo ahí que van a entrar otras cosas en cuestión. Primero la carga de lípidos que vamos a estar agregando. El balance en la LTP1, esto que decía anteriormente. Después, hay un punto donde el ácido humulínico, fumulinic acid, que es contraproducente con la espuma. Entonces, ojo ahí con cuánto el lúpulo por ahí se puede volver en cierta forma contraproducente. Ahí, bueno, estoy contestando y medio que me voy para cualquier lado, pero ahí preguntan de Sí, las levas. Sí, claro, de la NEIPA te preguntaban ahí. de la NEIPA, claro. ¿Por qué tienen Bueno, poca por retención de eso. espuma? Claro, por eso explicaba de la cantidad de variables que entran en juego y cómo no depende de una sola cosa por ahí. Entonces, generalmente por ahí es tratar de ir en forma también ascendente con este tema de los adjuntos. Yo soy gran defensor de agregar una gran carga de adjuntos, pero nuevamente ir en forma paulatina ascendente sería en cuanto a la carga de adjuntos y ir desarrollando así la receta en vez de hacer una carga de, no sé, 50% de adjuntos, 50%, porque también tenemos que ir viendo cómo se va comportando estas distintas interacciones que se van a dar entre los distintos compuestos. En este caso también lo que decía del lúpulo, bueno, ahí preguntaban de las levaduras, bueno, este tema también muy importante, ya me voy adelantando y eso, pero bueno, está bueno ir con la respuesta y eso. Sí, bueno, también como adjunto, ya que hablaba recién, Sí. te preguntaban el arroz. El arroz es justamente lo contrario a cualquier adjunto que tenga una alta carga de proteínas. Al tener una baja carga Exactamente. proteica, atenta, y muchos estudios fueron llevados adelante por Miller-Kurz, por Anser Busch, o sea, y justamente por eso lo estudiaban tanto, porque tenían problemas, y hay muchos estudios de que comparan, por ejemplo, una Coors Light con una Sierra Nevada Pale Ale, y cómo la diferencia en esto de cómo han buscado con surfactantes, con, por ejemplo, PCA, propilenglicol, alginate, esto de cómo lograr una buena espuma a pesar de tener una baja carga proteica. Entonces, bueno, ¿cómo suplantar eso? Por eso es que es un problema bastante recurrente o tratan de estudiarlo bastante, y ha sido de mucho estudio en la industria, en las corporaciones, eso de cómo lograr esto. Por eso el arroz sí es más complicado y sí va a tener un tema ahí. En esto de que comparaban mano a mano la Sierra Nevada Pale Ale con la Coors Light, veían que era nada, la retención era, más allá que esté estudiada al máximo, y cómo tratar de optimizarla para que con muy poca carga proteica, incluso con no una muy carga alta de lúpulo, cómo poder lograr una buena retención. Bueno,
por otro lado está el alcohol. Uno puede decir, bueno, pero tiene una carga menor, algo menor de alcohol o una light lager, y también ahí tiene que ver con esto del alcohol en cómo va a afectar. En esto también metiéndonos en el tema de la levadura, hay varias cosas, y por un lado está la autólisis y la secreción de lípidos, que va a ser negativo. Entonces ahí, ¿qué hace? Cuando empezamos a reutilizar la levadura y no tenemos buenas prácticas o lo reutilizamos en un sinnúmero de veces y empezamos a tener autólisis, justo vi una charla de Charlie Banford, ahí está subida en internet, que hablaba de esto de la levadura, que más allá que él no se dedique tanto, hablaba de esto de que es muy difícil hacer, cómo uno está seguro de qué parte del cono está reutilizando, qué vitalidad, siempre se habla, viste, que al principio la que flocula más rápido, después en el medio y después más arriba, y cómo buscar en el medio, cómo estar seguro que siempre se está recolectando del medio, es un tema. Pero bueno, puntualmente, la autólisis no va a producir eso. Después tenemos otra cosa, que es las proteinasas, que son que van a producir un desdoblamiento, que se va a producir la levadura la va a producir por estrés, y van a producir un desdoblamiento de las proteínas que son las que nosotros queremos que las vamos a querer en la espuma. Entonces, mucho cuidado ahí, y eso también es una causa de por qué cervezas muy alcohólicas generalmente tienen que lidiar con la espuma. Nuevamente, algunas veces, y siempre habla de un buen mérito y un buen laburo cuando se tiene una buena retención y una buena formación, porque la levadura va a sufrir mucho, va a sufrir mucho y va a generar estos compuestos que van a ser detrimento después. Entonces la autólisis no solamente nos va a molestar en la generación en la generación de off flavor y eso, sino que también nos va a afectar después en la espuma. Es como que está todo íntegramente relacionado. Y en ese sentido la levadura, que justo hablaba con Luca, el tema de Luca de Astor, justo hoy estábamos hablando, de la cerveza sour, justo ahora me estoy tomando una sour, que generalmente es un tema bastante común hablar de la espuma en este tipo de cerveza. Y bueno, y hablábamos de que me comentaba de que había probado en unas últimas el tema de trabajar con las levaduras lager, y hay algunos estudios de un gen que se llama, bueno, FG1, después para que FPG1 sería, es un gen, of Foam Promotion Gene, que está relacionado con la Eubayanus, con las cepas lager. Se está estudiando bastante todavía, pero que es propenso por una cuestión de la mannose protein, que son las proteínas de manosa que se depositan todo alrededor de la célula y que van a tener una interacción en lo que es la floculación de la levadura, que van a tener, se está estudiando, pero que podrían ser generadores o foam positive, sería en cierta forma, y es algo que está muy bueno y para estudiar. Incluso yo pensando en el tema de los blends, con un pequeño blend, él me decía que probando en esta, Luca me decía que probando en esta tuvo realmente un resultado muy bueno, y que por eso lo podía relacionar con eso, porque no encontraba otro motivo. En esto de la sour también lo que quería decir es que es importante, o por lo menos como recomendación, el tema de acidificar para evitar la acción proteolítica, que en lactobacillus es muy fuerte, y que bueno, que nuevamente va a ser en cierta forma nos van a quitar de esa proteína que tanto queremos. Después, otro en cierta forma consejo, el tema de la molienda. Cuando molemos muy fino,
se ha comprobado también de que exponemos mucho los lípidos cuando en los tamices estándar, en el último, que es el número 60, que sería donde cae al final la harina, que es como una harina, cuando tenemos más de un 6%, vamos a decir que vamos a estar exponiendo más, además que probablemente tengamos problemas de eficiencia, porque muchas veces molemos más por pensar de que realmente vamos a tener más eficiencia y está comprobado que no. Hablando siempre para los equipos que más usuales aquí en Argentina y generalmente en la región y en el mundo, diría, porque, por ejemplo, un mash filter es algo que es bastante inusual ver, salvo en cervecerías belgas y eso. Sí. Entonces, en ese sentido, y salvo algunos casos puntuales, pero en ese sentido, cuando nos metemos ahí, ojo también con eso, como un consejo. No, el uso del Air Mosh no va en contra porque no vamos a estar precipitando algo que después nos genere un problema que sea un negativo para la espuma, sería. Entonces, usarlo sin problema. Lo mismo que los polifenoles, cuando usamos poli, claro, alguno de esos, algún tipo de PBPP, algún tipo de agente, también es lo que mencionaba antes, de que de todos los estudios, lo que es el pH de la sábana afecta la carga de no entiendo la pregunta, pero el dry hop influye en pero bueno, lo que decía es que Dice Copérnico, la el carga... pH Sí. no afecta la carga de las proteínas y altera la retención. El pH de las aguas. Sí, el pH bajo final, por eso siempre, siempre tenemos que trabajar con un pH final por encima de 3.7, por esto que va a afectar los aminoácidos, va a afectar el pH final. Es cierto, yo hablé del pH en la acidificación, pero el pH final sí se recomienda trabajar por encima de 3 puntos, entre 3.7 y 4.3, por lo menos eso es lo que habla, de lo que habla, por ejemplo, el libro de Charlie Bamford, y según los estudios que ellos han corrido. ¿Ese está hablando del pH final? Del pH final de la cerveza. Por Bueno, eso está muy buena la pregunta, porque yo había hablado del pH de acidificación para durante el proceso de cuando se inocula el lactobacilo y eso, que no baje que no baje eso. Así que gracias, Copérnico, porque está buena la aclaración. Entonces, en este sentido, es importante también esto, y por eso muchas veces en la cerveza, por ejemplo, una Krieg, alguna de esas cervezas belgas que son realmente ácidas, es jodido el tema bastante jodido el tema de la espuma. Así que bueno, en ¿qué sistema de molienda? Bueno, ahí hay un montón ahí de sistema de molienda y creo que lo que más tenemos acceso es molino de rodillo, no sé, martillo, o un molino ¿qué sería para mí el ideal? Es el Milstar de Gea, que tiene, por ejemplo, Firestone Walker, pero sale una fortuna, que va humectando el grano y va haciendo una separación perfecta de la cáscara del grano, y entonces eso nos permite tener una filtración, una cama de grano, es increíble. Recuerdo de la visita estábamos ahí en Firestone con Matt, y le digo, ¿qué es lo primero que comprarías si tenés que hacer una fábrica y te dicen, bueno, lo primero, viste, como el aire acá en Santa Fe, el aire acondicionado antes que la casa, más o menos, por el calor que hace.
Y ahí le digo yo, ¿qué es lo primero? Como un orden de prioridades, porque es todo increíble, hasta el Whirlpool, cómo va trabajando en las presiones para que el trup, el cake ese quede en el medio, cómo va trabajando ese equipo para ir colectando de distintos lugares según la presión, todo es un sueño. Y bueno, él me Y decía bueno, que... así son las cervezas que sacan también. Claro, sí, no hay vuelta. Y ahí me decía que lo primero que compraría es el molino, no por una cuestión de layout, de que es lo primero que si no puede moler no puede hacer nada, pero me decía que realmente es algo increíble, que cómo le ha mejorado, que antes usaban otro y cómo les mejoró la performance y todo, y ya el mash in lo hacen ahí directamente, arranca ahí. Entonces, bueno, tienen una mejora increíble en eficiencia, en todo. Y el remojo va a cierta temperatura. Claro, ya va la temperatura de 60 grados, depende la receta, pero por ejemplo 60 grados. Mira vos. No, los tiempos... No la había visto. Sí, sí. Sí, hay algunos videos, no, realmente es algo muy bueno. Y el mashing con gas inerte es algo que, el tema por ejemplo, de nitrógeno, eso que Sierra Nevada tiene varios estudios, eso de hacer como un blanket de CO2, de nitrógeno o de CO2 para justamente evitar el hot side aeration, la oxidación en la parte caliente que tanto hablamos, y que en eso uno es un poco, yo siempre lo que digo es, para llegar a ese punto de controlar la oxidación en el mash, o sea, una cosa es si uno hace, por eso en esto yo soy más partidario del tema de la agitación, también se habla de que si hay mucha agitación o cada vez que se va formando espuma, nos va a repercutir en la pérdida a posteriori, porque toda esa proteína nosotros la vamos perdiendo. Soy más de ese lado por el tema de la oxidación de polifenol y proteína y cómo reaccionan, y esta capa esa que le llaman Clee-like layer, que es la que se genera y es la que nos va haciendo esas de gomas, de todas gomas que nos van impidiendo la formación de canales, y que por eso es que el diseño de los rakes del Lotter Tank, que es que baje y vaya cortando esas cuchillas, todas esas capas, eso se va formando por oxidación de proteína y polifenoles que reaccionan entre sí, forman unos puentes bastante difícil de roer, sería. Y entonces en eso, por eso lo que decía con el gas inerte es, para llegar a ese punto, uno tiene que estar seguro de que no tiene nada de pick-up. O sea, yo estaría más preocupado en el BBT, en el fermentador, post-fermentación, y cuando uno alcanza unos niveles que diría que es imposible, pero ultra bajos, recién ahí puede ir upstream en el proceso y decir, bueno, a ver cómo ir corrigiendo más adelante por esto porque tampoco está bien claro esto de la oxidación, en cómo va a afectar después en la oxidación en la cerveza final. Porque también uno habla del potencial redox y de qué tan bueno es o no, es para otra charla muy larga, pero de qué tan bueno es o no oxidar polifenoles, porque uno dice, bueno, si los polifenoles, ¿por qué no los oxido y los saco si me van a molestar? Si van a ir al tema del hash, de un montón de cuestiones, y uno dice, bueno, pero el redox potential, o esto de que después van a actuar como a recibir van a cambiar de color, o es esto que vemos en la neipa, si la dejamos a la atmósfera, sería abierta en un vaso de un día para el otro, que cambia de color por esta oxidación de polifenol, igual por otro motivo, pero uno dice, bueno, prefiero que me cambie el color un poco y no que me altere el lúpulo. Bueno, hay un sinnúmero de reacciones en esto de la oxidación, y por eso es un poco vago hablar solamente del cartono, que es algo bastante común, decir, bueno, está cartonado. Bueno, el lúpulo también, esto es lúpulo oxidado, y hay miles de reacciones que se producen en compuestos de la malta. En todos los compuestos aromáticos y de flavor se van a ver alterados por la oxidación. En algunos casos favorecidos, en contadas ocasiones, pero en otros casos... Entonces, por eso, con respecto a lo del gas inerte, yo le estaría aparte, sería, o sea, para llegar, primero me concentraría en el final, antes de llegar a ese punto que realmente es difícil ver cervecerías que
que son obsesivas, por ejemplo, Vini Silurso de Ryan Eso River. es. Sí, eso es Sí, hilar finito, digamos. sí, claro. Y yo le haría más finito en el final, que ahí está el problema, generalmente. Ujú. Y así que bueno. Y en esto de también siendo un poco puntual en cuál es el proceso que se genera, generalmente hablamos de este proceso de nucleación, que es sería la parte donde comienza todo, que esto que hablaba yo de los scratch, que tienen muchas veces los vasos, donde se va empezando a generar las burbujas y se va a empezar y van a empezar a ascender y van a empezar a generar esta suerte de corona, sería, que es la espuma. En este caso, esto sería la formación de burbuja. Después tenemos el creaming o este proceso donde se van estableciendo la burbuja y se van como acoplando unas con otras. Después tenemos la parte de disproportionation, que creo que es reacción de disproporción. Estuve buscando para hacer un poco la traducción, pero bueno, disproportionation es como generalmente se lo describe, que es la parte donde las burbujas, también en esto lo invito, que está bueno después de esta charla, que se metan, que traten de hacer el ejercicio de mirar la espuma, como meterse adentro de la espuma, que uno generalmente, yo también, antes de volver un poco loco con esto, por empezarlo a mirar más, no le daba mucho interés y solamente era algo más o que me hacía el todo, pero no me ponía a mirar a ver cómo se van haciendo, formando la burbuja. Sí, por ahí con esto del encaje belga y eso, pero no realmente formando eso. Eh, Ujú. Siempre era una duda el tema de cuando no se formaba bien la espuma, que incluso en festivales uno sirviendo hace la canchereada de bajar el vaso cada vez más para que haga más espuma y hay veces que no hay Salpicar un vuelta, sería poco. que no hay Ujú. vuelta, ¿no? Por más que uno haga eso y tiene que ver con todo esto y ahora un poco viendo esto de la fórmula y por qué se encuentra la explicación de por qué se generan todas estas cuestiones y en este caso es esto de la disproportionation, este fenómeno que es cuando se empieza a ir de las burbujas eh, más chicas a las burbujas más grandes. Y ahí es cuando hay todo como una capa, que es la thin layer, que es esta capa que es como que donde se contiene todas esas burbujas, que a veces es más compacta, a veces es más como líquida, que bueno, se empiezan a pasar esa migración y se van agrandando las burbujas y se van rompiendo. Y es lo que no queremos. Muchas veces vemos que cuando servimos aparece una burbuja grande, chau, esa va a ser, ahí van a empezar a ir todas las burbujas. Ujú. Y Escúchame, ya, se va a cortar en sí, breve. Así que, si querés, bueno, corto y volvemos. ¿Ah? dale, ¿Te buenísimo, parece? buenísimo, Bueno, ahí volvemos de vuelta. Ya dale. llegamos a la hora. ¿Estamos de vuelta? Hola, Dani, ¿ahí me escuchás? Ahora yo Sí, me te veo estoy negro. escuchando. Sí, ahora yo Sí, me veo de todo negro. Sí, como esperá que pasó recién. vuelvo a entrar y Dale, te mando yo. dale.
A ver ahora. Ahí estamos. Ahí estamos. Volvimos. Buenísimo. Bueno, ¿En qué entonces, estábamos? sí. No, de esto de las partes del proceso de cómo se va formando la... ¿Ahí se escucha, se ve bien? Sí, se ve bien y se escucha Perfecto. bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo se va formando la espuma? En esto que hablaba de primero el proceso de nucleación, que ahí juega un efecto el tema de los scratch y también todo lo que es la superficie del vaso, etcétera. Tiene todo que ver ahí el dispensado. Y en esto, como algo como qué sacar de acá, el tema de que está muy bueno lo de los scratch y que todo el tiempo genera de que se va alimentando esa capa de espuma, esa relación entre la distinta burbuja. Esta la thin layer, la fase continua, la fase que está dispersa. Y bueno, entonces después pasamos a la parte de disproportionation, que es esto de cuando las burbujas empiezan a migrar de una hacia la otra y se se rompen, o sea, crecen tanto que en un punto se rompen. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Con esto que decía de la primera fase y después tenemos cómo están relacionados, es que si vamos todo el tiempo alimentando de burbujas y de que se van nuevamente sumando esa, como si fuera un juego de tipo de arcade que vamos alimentando arriba, cada vez le vamos dando mayor contención a eso. Entonces por eso es lo que es positivo el tema de cómo hacemos la nucleación, y no es solamente un fenómeno que se da. Y por eso lo que hablábamos al principio de la charla, del tema de cómo logramos la nucleación en el dispensado en cerveza como Guinness, que está nitrogenada, no es solamente el nitrógeno. En esto, ya que está, aprovecho para una aclaración, no es solamente el nitrógeno, y por eso es en cierta forma difícil el tema de la producción de Guinness, porque no es solamente el nitrógeno en el dispensado, sino también el nitrógeno en la cerveza, ya en el mismo barril. Y en esto es complicado, ¿por qué? Por esto mismo que decíamos, de que una de las cosas en la que se ve favorecida es en que el nitrógeno, como característica del gas del nitrógeno, es que la baja solubilidad hace de que escape más lentamente, entonces genera una espuma más compacta. En el caso eso también es contraproducente para la disolución en la cerveza. Entonces es todo un tema cómo se logra eso, bastante complicado de hecho. Para lograr una cerveza que además de que la vamos a dispensar con nitrógeno, ya tenga nitrógeno en su misma composición. Hablaba de que esto de cuando decíamos, para recordar de lo de las IPA, a una IPA no le pondría nitrógeno por más que me quede una buena espuma y todo, por lo que va a ser contraproducente en el tema del aroma. Y nuevamente esto del nitrógeno. Claro, no bueno, te va a dejar escapar. Claro, y por último, la otra fase, el drenaje o drainage, que es la parte de donde el líquido se empieza a escurrir o a drenar, y que también es una parte importante porque está relacionado con esto de la desproporción o disproportionation, como le queramos lo traducir o buscarle la traducción. Son los 4 fenómenos más... es una mezcla de nitrógeno y dióxido de carbono. En la carbonatación sería. Carbonatación, bueno, queda como a dióxido de carbono, pero en la parte de gasificado sería. Y tiene una relación 2:1, y no recuerdo bien exactamente las concentraciones. Pero bueno, era algo bastante, yo me acuerdo en Irlanda y ahí en Larkins, que era algo que lo pensamos en hacer algunos estilos similares, o incluso con Irish Red, que lograr el mismo efecto no es tan simple, sería. No es que es algo, no es nomás poner nitrógeno, incluso de Micromatic viene la estación esa de blendeo, que está muy buena para el dispensado, porque nos permite un poco estandarizar el tema de cómo estamos haciendo el dispensado. Creo que es algo que es bueno para, nuevamente, para el ground.
Sí. La ¿Cómo? Kilkenny, la Iris Red, Sí. no viene con nitrógeno. Creo que sí. Después está la Smithwick también, Ujú. que Ya hace mucho que creo no que la es tomo, no recuerdo. de Kilkenny. Esa creo que en botella no viene nitro, porque está el tema ese también. Cómo se le hace el widget o eso de esa bola de ping-pong que se ha visto, o esos otros dispositivos para que después sean Ujú, los nucleadores, sería. Incluso ujú. creo que había una que era la Guinness Draught o la Sport que tenía, creo que, me parece, no recuerdo, no recuerdo bien, pero tenía algo en el pico sería, que era como un nucleador la botella, hace un tiempo, me Ah, parece, sí. no sé, capaz que estoy hablando Sí, no la vi. No la bolazos, vi. sí, pero, Ujú, y sí, después también hay algunos en algunas enlatadoras que lo que se hace es una gota de nitrógeno líquido para generar como un blanque, como cuando se le hace el sniff a las botellas para que el espumado ese evite la entrada de oxígeno, pero también con esta búsqueda de darle algo de nitrógeno. Esto tiene toda su tecnología y su ingeniería, como han hecho en Guinness para poder lograr esto. Esa es la otra. Claro, es 100% esto para la nucleación. Traía una balita. Claro, es esto que habían inventado. Entonces ujú, no estaba errado. ujú. Ahora no se consigue más, Yo no me la había parece. visto. Sí, yo me recuerdo que estaba eso. Eh, realmente era algo que estaba muy bueno. Y creo que es un desafío hacer algo similar. A mí me gustaría, cuando tenga las malas condiciones para poder hacerlo, poder tratar de hacer algo bastante, no lo mismo, pero que tenga esa impronta en tema de la cremosidad, todo eso que le da el nitrógeno que está muy bueno en la interacción con la cerveza, Sí, pero sí. tiene algo de ingeniería ahí en cómo se hace el gasificado y eso. Después también, ahora recordándome de esto de hacer, yo como homebrewer había hecho una cerveza hice un par de veces con Nutella, y era bastante jodida y complicado el tema de la componente graso que tiene, claro, la Sí, no espuma ayuda la, nada. la, la destruía, ¿no? La destruía. Entonces Ujú. era algo bastante, bastante complicado. Y en su momento no sabía por qué era. O sea, eh, sí, están los de café nitro. Ah, no, no sé, no sabía Copérnico. Está bueno para indagar. Sí, es clave la forma de. Sí, es algo que el cold brew, todo eso está bueno, es algo que está haciendo bastante. No sabía de esto, ni siquiera he probado mucho y eso, en esto de que hacen los café nitro. Pero es clave en esto incluso venden las canillas dispensados para Stout, también usan algunas similares para hacer esto de café nitro en los lugares donde la sirven, como en Starbucks. Yo lo he visto en China, que ahí me llama, porque no soy mucho de ir por a Starbucks y eso, pero en China fui, porque como había tantos lugares que no conocía, y para no errarle que voy a un Starbucks y acá a lo sumo va a ser, le erraré en algo que esté más o menos bueno, pero bueno, no le voy a errar mal. Así que bueno, me acuerdo que iba a desayunar a un Starbucks que me quedaba cerca, y ahí lo vi bastante que se usaba y me llamó la atención. Ahí recién empecé a ver esto de los café nitro y eso, y ahora por Intra y eso, ver bastante. Entonces, en ese sentido, lo que decía de lo importante de la nucleación. Y bueno, tengo acá que me había un poco anotado la fórmula, que no me la sé de memoria, pero cómo tiene que ver el tema en la formación, que se estudia, hay una fórmula que habla del radio de la burbuja, y que está relacionada con la tensión superficial, la densidad de la cerveza, la gravedad, que es la aceleración de la gravedad constante, pero acá lo más importante, en esto hablo del radio de la burbuja, el radio de nucleación, que en esto que tiene que ver con esto que hablaba del scratch. Eso es de la fórmula, lo que yo saco como lo más importante sería para tener en cuenta. Las otras cosas es como que se ha estudiado que no son tan preponderantes, como es el caso sí del radio de nucleación.
y está arriba, o sea, que tiene que ver con eso. Y en una división arriba, o sea, que es proporcional. Y en el radio de la burbuja, por eso tiene que ser bien pequeño estos scratch de nucleación. Y en el radio de la burbuja, que hablamos de que mientras más chicas y más compactas están, es mejor. Entonces cuando son grandes, viste, por ahí se hacen rápido grandes, chao, Sí, te diste vuelta y chao, desapareció la espuma. Bueno, después en lo que es el creaming, que es la otra parte que mencionaba, que es cuando se van formando todas las burbujas, otra vez entra en juego la tensión superficial, la densidad y el contenido de dióxido de carbono. Acá también es importante, cuando la cerveza no está carbonatada bien, no le busquemos la vuelta, no va a generar la espuma adecuada. Por eso es lo que decía, que recuerdo en stand de acá de cervecero santafesino y eso de tratar de buscarle la vuelta con el vaso, moviéndolo, subiéndolo, bajándolo, buscándole la vuelta con la espuma, que teníamos que hacer eso por ahí, era por ahí porque no la carbonatábamos bien o algo de eso, como con Brewer. Pero, o sea, no le busquemos la vuelta, tiene que ver por ese motivo sería. Que probablemente no tengamos una buena carbonatación, más allá de si la cerveza, por composición de gris, etcétera, haya sido bien formulada y haya sido bien laburada en el proceso. Rápido que me voy acordando, bueno, termino con esto, con lo de la fórmula y con cada parte de esta. Acá muy importante lo de contenido de CO2 en esta fórmula, lo importante el contenido de CO2. Después lo que es drenaje, es bastante complejo el tema porque interactúan un montón de surfactantes, de viscosidad localizada, hay un montón de cuestiones, pero y también acá lo que se comprobó que los betaglucanos no tenían una influencia súper importante, pero es muy importante acá lo de acá, bueno, tengo la fórmula bien como es, bastante larga porque entra en juego la longitud de la meseta, tiene que ver ahí la viscosidad la viscosidad localizada, la viscosidad del líquido, longitud de la meseta me refiero a la forma que tiene la burbuja y cómo, eso para el que se quiera nerdearla un poco y meterse mal, le puedo pasar algunos apuntes y eso que tengo, sobre cómo está buscado eso. La verdad que muchos dirán, sí, esto está bueno para escucharlo, por eso lo nombro un poco rápido, porque es muy técnico y después es espuma al fin y al cabo. Pero bueno, está bueno un poco indagar al mango de qué se trata. Pero acá lo que es importante es cómo la viscosidad localizada versus la viscosidad de la cerveza tiene una influencia. Entonces, acá donde la viscosidad localizada va, el caudal de drenaje, la viscosidad de la cerveza, por ahí al ser positivo va como en el denominador de la fórmula, y la otra va sería en el numerador, o sea que es inversamente proporcional al caudal, que es lo que hablamos de caudal en esta fórmula donde estudiamos el drenaje. El drenaje igual a 2 por la densidad, por la velocidad por la aceleración de la gravedad, por esto de la longitud de la meseta. Bueno, tiene ahí bastantes cuestiones. Para que después lo vean más al detalle y no los quiero aburrir con esto. Pero bueno, después está la disproporción, que tiene que ver con esto de que está gobernado por en esto del drenaje también pueden buscar esto de Oswald-Rippening, que es el fenómeno que lo gobierna un poco, de cómo se van transfiriendo de una más mayor a una más chica, a una burbuja de una burbuja, perdón, más chica a las burbujas más grandes. Y después cuando entramos en esto del drenaje, que esto del líquido cuando empieza a caer, si lo vemos, se empieza como a volver líquido y empieza a caer la espuma. Tiene que ver el radio de la burbuja al comienzo, la fórmula habla del radio de la burbuja al comienzo versus el radio de la burbuja, cómo va a estar impactado el radio de la burbuja en un tiempo X
¿cómo va a estar impactado? Por el radio de la burbuja al comienzo, más una serie de cuestiones que tienen que ver con la temperatura absoluta, la presión. Acá tengo, bueno, toda la forma, la tensión superficial, el coeficiente de difusión de los gases. Acá también la importancia de gases como el nitrógeno, en esto de que mencionaba anteriormente, de la solubilidad, o incluso del aire, y en esto cuando hablamos de las Real Ale, de las Cascade, de por qué nos generan esa espuma que se bombean y con aire, y que nos generan esa espuma que cuando hablamos de esto de... sí, se puede comer con una cuchara más o menos. Esto tiene que ver un poco con eso fundamentalmente. Y bueno, y muy importante el film que se produce. Otra cosa más con respecto a lo del lúpulo, que hablaba antes del lúpulo y que también juega las proteínas. Las proteínas se tienen ahí tenías una pregunta sobre dry hop. ¿Se ayuda en la retención? Ya pasó hace rato la pregunta. Bueno, nuevamente es esto que iba en qué porcentaje, por esto del ácido mulínico, pero sí, podría, como respuesta básica, podría decir que sí. Sería un poco vago decir de que... me cuesta decir que sí porque tiene que ver con un montón de cosas, pero en cierta forma el lúpulo sí va a colaborar con la retención y la formación de espuma, por esto de que es la parte hidrofóbica que va a interactuar y va a actuar como surfactante. Entonces, sí, podríamos decir que sí. No es que la solución de agregar, de hacer dry hop ya está. Pero en este caso a lo que iba es que el hervor es positivo siempre, y por la utilización del lúpulo, y en esto también de la desnaturalización de las proteínas, y en esto de la LTP1 que mencionaba antes, y de la proteína tipo Z y la ordenina, cómo cambia entre la proteína y la proteína desnaturalizada, y cómo nos termina... Es importante el tema del hervor, y no solamente agregar las proteínas en su forma, sino de naturalizarla. En este caso, por eso el tema de las calandrias. Yo ahora me hice un equipo piloto medio a medida y utilicé una calandria externa, más que nada también por eso, por el hecho de esta desnaturalización y de la utilización del lúpulo. Pero ojo que la calandria externa o interna es un intercambiador de calor que lo que hace es aumentar la superficie de contacto de lo que sería el mosto con lo que nos va a aportar la carga de energía térmica sería. Generalmente se usa para equipos muy grandes donde ya deja de ser eficiente las camisas de vapor o el fuego directo deja de ser eficiente, y entonces la única forma es haciendo un intercambiador de tubo coraza, que es básicamente una calandria. Pero bueno, en esto lo que iba es que ojo con hervir con una gran cantidad de tiempo, porque vamos a empezar a generar estos compuestos como el ácido mulínico, que van a ser o están considerados detrimento de la espuma. Y en el caso puntual del lúpulo, hablamos de extractos de lúpulo, como puede ser, por ejemplo, el ideal, el tetrahidroiso humulona, que es un extracto de una parte de lo que es el lúpulo, de una parte de un extracto de isoalfa-ácido, que se aplica generalmente, están ya isomerizados, o sea que no lo tenemos que hervir, o sea, lo aplicamos directamente generalmente al final, en la fermentación o cuando vamos a hacer el envasado. Y se ha comprobado, yo tengo incluso algunos gráficos donde habla de los distintos tipos de lúpulo, incluso los distintos, de los distintos, no sé, tetra, ro, los distintos extractos que vienen, cuáles mejoran, y entonces en este caso diría que el tetrahidroiso humulona, no cohumulón o adhumulón, es lo que mejor nos va, es lo que da una mejor performance en la estabilidad. Mucho como Michael Tonsmeier, que escribió el libro, que tiene el Mad Fermentation, que tiene también que escribió el libro American Sour Beers, creo que es. Sí. Él que tiene la cervecería con Scott Janish,
ellos usan mucho y la verdad que con muy buenos resultados y la verdad que es algo que está bueno. No sé bien acá si alguien lo está comercializando, ¿no? Pero es algo que está Yo bueno no lo he visto. No, yo tampoco. Pero es algo que está bueno para agregar. Ojo ahí con las cargas que vamos a utilizar. Hay unos porcentajes, después también le puedo pasar, según la cerveza, varían varias cosas, pero es algo que está bueno y una info que está buena por ahí utilizarlo y es algo que se usa bastante. Bueno, por último, para no aburrirlos tanto, el tema considerando que los estilos que usan. Sí, de los estilos belgas. Bueno, en eso Por el también, Dry Hopping. también de que me decía Luca, hablando que, bueno, lo cuento, que él me decía que agrega, que hace un agregado de lúpulo al final, cuando ya terminó todo el proceso, o sea, en la parte de pasteurización, hace un agregado de lúpulo que con una baja carga de alfa ácidos. Claro, ahí Fede pregunta Fede Zanetti pregunta de los hervores prolongados, Hervores claro, está prolongados. comprobado que es bueno el hervor por esto de la desnaturalización, pero un exceso no es positivo. Por eso ojo con la Wii Heavy o esas cervezas que generalmente Sí, o las tienen un Imperial hervor Stout. mayor. Sí. También acá, por las melanoidinas de las maltas tostadas y eso, y la cebada tostada, es un agente positivo promovedor de espuma. Entonces también ahí es como que Bueno, entramos en un balance. Lo mismo que hoy lo ahí que había una mencionaba pregunta hace sí, rato con respecto a la melanoidina, sí, la malta claro. melanoidina. Se Bueno, ayudaba en la retención de espuma. Bueno, eso es, también ahí vuelvo nuevamente a lo de los nombres de marketing. No sé bien la malta melanoidina, que es un nombre puramente comercial. Exactamente. Claro, No son porque no realmente las sé, melanoidinas. claro, o sea, no, melanoidina es que se generan en las reacciones de Maillard y se generan en todas las Ujú. maltas, en las maltas con un Cualquiera. kiln. Claro, o sea, es un medio ahí tramposo. Creo que la malta melanoidina está en el kiln en una temperatura mayor, o sea, hablamos de malta, creo esto, Pale Ale, sería Lagers, después Pale, después creo que es Múnich, no, Viena y después Múnich. Esto dentro del mismo proceso que lo único que va variando es al final el Sí, kiln. Y creo que después viene melanoidina, o sea que es puramente sí, algo y no debe se ve ser que como no es que vienen las melanoidinas en la bolsa, sería. Eso no es que. exactamente. Es comercial, sería. Es Sí, para el color y claro. seguramente Sí, tiene algún probablemente. un sabor característico parecido a la Claro. reacción de la melanoidina. Sí, por eso ojo ahí con la confusión con el nombre comercial, claro, tal cual. Y entonces en ese sentido, sí, obviamente la melanoidina van a favorecer, tienen Ujú. son promovedores. Y después lo que decía era que estaba con la pregunta anterior, que considerando que los... Ah, bueno, y que De los Lucas estilos hace eso, belgas. Ah, Lucas, sí. Porque bueno, nuevamente, ellos agregan una muy poca cantidad, por eso no es que es una poca cantidad y van a afectar un montón de cosas. Agregan una poca cantidad por el tema de las bacterias que van a acidificar, utilizan lúpulos que son viejos, que justamente por esto de que tenga, del poder que tenga para que no aportar tanto carga de amargor, pero sí regular un poco este proceso de acidificación mediante con los IBU, bueno, que actúan sobre las bacterias gram positivas, pero caso del lactobacilo, pero en esto a lo que iba es que es por eso sería que a veces tienen buena cura. Por eso es, y muchas veces utilizan trigo, una carga de adjuntos que van a balancear. Por eso esto es un juego de equilibrio y de balance sería. No es que hay algo que sea, bueno, yo les dije, no sé, que el hervor prolongado era malo. Bueno, pero capaz que si se estamos haciendo todo un trabajo eh, para poder hacer un hervor prolongado, vamos a suplir toda esa falta que tengamos por el hervor. En esto también lo que hablaba de la jefe Weizen, cualquiera me puede decir, sí, la jefe Weizen tienen
una espuma realmente buenísima, compacta, muy buena, y a pesar de que yo haría, siempre que haría una Hefeweizen, haría un descanso ferúlico para producir después 4VG, que es vinil guayacol, que es bueno, el clavo de olor. Que lo puede producir esta reacción solamente algunas cepas, pero puntualmente la Hefeweizen lo puede hacer, y no lo pueden hacer generalmente otros tipos de ale, que estaría bueno, si no sería complicado, si todo lo harían, serían todas las birras fenólicas. Pero bueno, en este caso lo que iba es eso, que no tomen, no hay que tomar las cosas como máximas de hago sí esto. Sí tener en cuenta cada cosa que es positivo y que es negativo, para después decir, bueno, cómo yo voy haciéndole un balance de en qué cosas tuve más positivo y en qué cosas tuve más negativo, para hacer un balance y que el resultado final sea una cerveza con una buena retención y una buena formación. Entonces, bueno, lo que le decía ¿qué nos habíamos quedado? Con esto de los finalmente un poco para ir cerrando, ¿cuáles son los métodos que se hacen para analizar la espuma? Generalmente hablamos del método Sigma de la American Society of Brewing and Chemists, que es un método puntual. Después tenemos el método de Rudin, tenemos el método Nivem. El método, por ejemplo, Nivem es un electrodo, va persiguiendo, pueden ver videos en YouTube, está muy bueno, yo lo he visto en algunas fábricas, va persiguiendo, o sea, se sirve en un vaso, y el electrodo va persiguiendo la espuma cuando va cayendo. Está muy bueno el sistema. Después tenemos el método. Siempre hay una crítica con respecto al método el método Sigma de la American Society of Brewing and Chemists, y también el método de Rudin, y hay un montón de métodos. Hay un método que es también directamente con un embudo y como si fuera una probeta, que es un tubo en realidad cilíndrico, que lo que va haciendo va midiendo qué porcentaje queda de esto del drenaje y qué porcentaje queda de espuma, y va haciendo un balance. Lo que pasa es que siempre, ¿cuál es el problema? Y la gran crítica es que, por un lado, es cómo se estandarizan esos métodos. Esos métodos, porque el tema de que uno tiene que servir la cerveza, según cómo la está sirviendo, va a tener una distinta nucleación. Siempre hablamos de que al estar en equilibrio, por eso la línea por ejemplo, de embotellado o enlatado, siempre juegan un fino juego riesgoso de velocidad de enlatado, presión que se utiliza para hacer el embotellado, la carga de CO2, bueno, todo un juego bastante fino, y velocidad, porque en la velocidad lo que vamos a hacer es vamos a sacarlo del equilibrio rápidamente a la botella. Si vamos pasando la botella, que van pasando rápido, la estamos sacando de equilibrio, estamos generando una espuma bastante, estamos espumando, se nos empieza a colapsar todas las líneas. Entonces, generalmente a mí una cosa que me sorprendía, que en Sierra Nevada, la línea de enlatado realmente no se podía ver, y iba a una velocidad que no veías las latas directamente, y ellos decían, bueno, que lo más complicado era cómo estandarizaban el tema encima ellos hacen, hasta hace un momento, no sé ahora, hoy puntualmente, creo que lo siguen haciendo igual, pero ellos hacen priming, como a nivel homebrew o lo que sea, en los BBT, y hacen carbonatación natural. Después, obviamente, pulen y ajustan, pero lo hacían así. Y bueno, lo complicado que es no errarle ahí con la carbonatación, porque después va a afectar en los tiempos, porque al ir tan rápido sale de equilibrio y entonces empieza a espumar. Por eso es que hablaba de esto de cómo se mide la espuma, lo difícil que es por cómo estandarizás el método sería, y cómo lo haces estándar para que pueda pasar de un laboratorio a otro, y se pueda estudiar y pueda hacer algo que vos lo podás comparar, no sé, estando acá en
estando acá en Argentina, puedas comparar con un resultado de, no sé, de España y poder tener una comparación. Después hay un método que está muy bueno, que habla de esto que es... son todos japoneses los que lo han hecho, que es Yasui es uno, que es un estudio que se hizo en Sapporo, lo hicieron varios científicos de allá, que lo que hicieron es hacerle un approach orientado hacia el consumidor, porque al final también pasaba eso, que nadie hacía el estudio desde el punto de vista de cómo lo veía después el consumidor. Entonces ese es un método que está muy bueno, que tiene que ver con estandarizarlo puertas para adentro, porque al fin y al cabo lo que está bueno es estandarizar el método en su propia fábrica o en su propio sistema, no sé, homebrewer, y hacer un método propio que pueda ser replicable en el tiempo y poder analizarlo. O sea, quizás no va a comparar, no va a tener, no sé, escala NIVEM 120 segundos, que es algo que se ve en planilla y eso, pero sí va a tener por lo menos una forma de poder ir comparando cómo se va formando la espuma. Eso también les puedo compartir de algunos métodos y eso. Pero bueno, hay muchos. Hay algunos que son más sofisticados, que son como dispositivos especiales, como esto que le mencionaba de Niven, de Rudin, y el método Sigma, que algunos requieren solamente equipos de laboratorio, no sé, tubos de ensayo, probetas, vasos de precipitado. Otros requieren de equipamiento más costoso, otros tienen que ver con vasos graduados para poder ir viendo cómo se va dando esta drainage o la disproportionation, todos los distintos, o coalescencia también, que es otro factor que genera esto de la ruptura de la espuma, y lo que se va viendo, estudiando, es un poco el tiempo, los encajes que se van produciendo. Nosotros hemos hecho allá en Davie el método de la American Society of Brewing and Chemistry. Está bueno, pero también ahí lo criticaban ahí mismo. Es bastante complejo el tema de cómo estandarizar el método, para comparar, no sé, como hablamos de densidad, sí podemos pasar un número, incluso en la guía de BJCP, todo, y es algo estándar que podemos comparar y podemos medir todo y eso, pero en este caso es complicado y hay que desarrollar un método. Muchas fábricas grandes tienen método de NIVEM, y bueno, otra serie de métodos para este método lo que mide el FCT, que es Foam Collapse Time, que es el método que mencionaba de Yasui, que son de Sapporo, e incluso Banford también lo recomienda como un método que está bueno porque es bastante... ¿Qué es lo que se comprobó con este método? Que era proporcional a la carga proteica, que lo medían con Comas y Blue, que bueno, un reactivo y con una técnica, era realmente proporcional, y era realmente proporcional a lo que los consumidores marcaban como un atributo de calidad. Entonces fue uno de los primeros como que se encontró muy buena correlación entre las dos cosas. Así que bueno, eso un poco todo este tema de la espuma, que hay mucho más, pero bueno, requiere de ir a cosas muy puntuales. Probablemente algo no haya mencionado y se me haya pasado, pero es bastante complejo y está bueno más allá de que uno en las prioridades por ahí lo va pateando o tiene en cuenta otras cosas, pero como nos hemos puesto más incisivo en el tema del mouthfeel, de cómo es la estabilidad coloidal, el haze, con todo esto de nuevo de las NEIPAs. Creo que está bueno, y bueno, ahora cada vez más está picando el tema de la oxidación, de lo importante del pick-up de oxígeno. Creo que está bueno ir a la exactitud, estilística en cada cosa sería, y en cada punto tomarlo como con la importancia que se merece. Así que bueno, Dani, espero no haberlo aburrido. Hay algunas preguntas, bueno, que iban pasando. Si hay algún tiempo de retención en espuma, digamos, que debería tener una pinta, me imagino que la pregunta va por ahí.
Bueno, en eso es lo que iba con esto de cómo está medido sería, y el estándar de medición sería, o sea, primero qué método se está utilizando, qué se está midiendo. Después, ¿en qué afecta eso? Por ejemplo, un método de NIVEM 120 era un número entre 110 y 130 segundos, era un método de que esto el electrodo, pueden buscar videos, la verdad que está muy bueno cómo va trabajando el sistema ese, va bajando y va detectando cómo se va produciendo el drenaje y cómo va desapareciendo la espuma, cómo va bajando sería y cómo se va destruyendo sería la espuma. Ese lo va siguiendo. Y entonces nosotros tomamos un método de 110, 130. Ese era el número. Pero nuevamente, esto no es un número para que lo tomen como un estándar y eso. Hay que ver cada método y en el método ver qué se considera un estándar. Yo, ¿qué es lo que recomiendo? Desarrollar un poco un propio método, adaptando los métodos que hay existentes, para decir, bueno, yo sé que esta para hacer, también tiene que ver con los estilos, porque si vamos cambiando de estilo y cómo estandarizamos la variable, que es siempre algo que no me deja dormir, que cómo uno estandariza todo para poder ir probando cosas distintas, porque si no uno varía una cosa, pero probablemente haya variado otra, entonces no puede realmente ver cuál fue el impacto de esa variable única. Entonces, respecto al método ese, sería de cómo es el método, pero desarrollar un propio nivel cuando estemos a gusto con cómo es la espuma y cuál es la retención, plantear ese como el estándar. Hay unos métodos que es marcando con unas líneas detrás de un tubo donde vamos a hacer el dispensado de una lata. También viene eso, de dónde estamos haciendo el dispensado. Nosotros somos estándar en lata o tenemos nuestra producción estándar en barriles. ¿Desde qué canilla la estamos dispensando? No hablamos mucho del dispensado, hay otro tema puntual que aprovecho para comentarlo. La pintura labial, por ejemplo, es fatal en el tema de la espuma. La barba, Charlie siempre jodía a los que tenían mucha barba larga, tipo hipster o leñador, que decía, mañana tenés que venir con la barba cortada, si no te dejo entrar, le decía. Me acuerdo a Mark, había uno que se llamaba Mark Morgan, que tenía una barba típico look, y le decía, yo trabajo en este regalo de los dioses que es la espuma, y vos me venís con esa barba y me la destruís. Entonces, bueno, tiene que ver con esto de que... ¿El contacto con la barba? Sí, el contenido graso que tiene, es realmente contraproducente, lamentablemente, contra la espuma. Y con esto del lápiz labial iba al tema de la limpieza, que tenemos que garantizar una buena limpieza de los vasos. Cuando vemos burbujitas, esto bueno, ya ya lo deberíamos saber, pero cuando tenemos burbujitas en los vasos es porque no está bien limpio. Cuando tenemos material graso, muchas veces capaz que la espuma estaba perfecta, pero en el vaso, y diría que pasa muchas veces con el tema de extremista, me pegan de extremista, sí, ese era Charlie, no maten al mensajero. Y en esto de cómo está la limpieza, generalmente diría en un 75% de los casos es que no están bien limpios los vasos, generalmente. Entonces, y la espuma, claro, uno labura como un HDP para poder lograr una muy buena espuma y después se arruina ahí en la parte final. O en las líneas también. Es un dolor a la vista ver un vaso con las burbujas pegadas. Es horrible. Realmente sí. Y bueno, y en esto sí, porque es como que uno todo el esfuerzo, uno se ve ahí en esa, que es limpiar el vaso. Limpiar muy bien. Yo eso aprendí mucho allá en Irlanda, en un pub, mira, Paulo, grande, compadre. Ahora canto una canción cuando termine. No, que Copérnico es el troll del chat, siempre entra a trolear un poco.
en un pub de allá de allá de Irlanda, en Greystone, sí, en Greystone era, que era donde estaba la fábrica, que era un pub típico de irlandés, y bueno, y como Larkins estaba ahí cerca, y bueno, y era del pueblo, realmente le daban un apoyo, más allá de que vendían más que nada Guinness y toda la línea de ABI, le daban un apoyo fuerte a lo que era ¿cómo que se llama? La comunidad local y por ser productores locales. Entonces, la verdad que nos sirvió mucho porque aprendimos mucho de cómo laburaban ellos el tema del vaso, del dispensado, del servicio. Era muy raro porque era el dueño del pub, era el dueño de una casa fúnebre y estaban al lado los dos. Muy raro, pero y él estaban los autos fúnebres, todo estacionado, o sea, el estacionamiento era compartido y no, increíble, quiero volver para ir a este lugar. Y él era el que llevaba los cuerpos, me imagino yo, no sé, como medio, no quería, mejor no preguntar. Pero, no, un pub, el pub, el mejor pub sería del pueblo, un pub de primera, y cómo nos explicaba todo, tenían línea de 30 metros, o sea, tenían todos los barriles en cámara, toda la línea de dióxido de carbono, de nitrógeno, todo perfecto. La verdad que se ve que laburaban muy prolijo y después de eso se veía la prolijidad de todo, de toda la cómo lo servían, cómo estaban los vasos, cómo lo limpiaban. Tenían máquinas para limpiar los vasos, pero bueno, nos explicaba de que había todo un nerd de eso sería. Era un nerd de los, como nosotros diríamos de la cerveza, del dispensado de los vasos, ideal. Y explicaba de que el contenido cáustico que tenía el jabón que estaba utilizando en la vajilla, cómo le estaba afectando después en la espuma, en la generación de espuma y en la limpieza de los vasos al final. Entonces sacaba los vasos y comparaba uno limpio, uno de... Sí, uno limpio, uno sucio, nos iba mostrando todo y realmente era... Y bueno, en esto de cómo, de que ahí también me enteré de que allá el tema volviendo a esto saliendo de esto de la espuma, el tema de pasar a mejor vida o del finamiento, es algo que lo toman como una fiesta, como una celebración. Vienen todos los familiares y se la pegan, toman hasta partirse al medio sería. Sí, y comen hacen y toman. todo en el mismo lugar, digamos, tienen Sí, ahí no sé si ponen una bola de espejo y bailan, pero que se juntan, chupan y claro, es como que festejan que bueno, ya está, ya ¿qué va a hacer? Y bueno, totalmente opuesto a lo que, claro, sí, muy raro. No sé si tiene que ver con que tenía todo todo el circo armado sería, se morían, bueno, ahora terminó el velorio, vamos para el pub. No, creo que no tenía que ver con eso, era justo una coincidencia como podría ser ferretero. Claro, podría ser ferretero pero estaba bueno porque siempre estaba en el pub con toda la camisa blanca, el pantalón negro, todo, me daba mucha risa. Así que bueno. Bueno, acá estaba separado. Tenés una pregunta acá de antes. Para hacer un single malt, dicen, supongo que no es un whisky. Claro, sí, la birra supongo que será una birra con una malta base solamente, sin carapils y demás. ¿Qué tener en cuenta para la retención de espuma? Macerados, sales, etcétera. Bueno, en ese caso yo creo que como haciendo un sumario, sería un poco el tema creo que con malta base incluso se puede lograr una buena retención, quizá acoplando algo de malta que tenga una carga proteica alta, saquemos nombres comerciales como cheat malt o cheat malt porque hace el cheat, pero que tenga una carga proteica alta, carapils o bueno, sea lo que sea, agregando un pequeño porcentaje o incluso de trigo, que ya no sería single malt o pura malta, pero bueno, puede ser incluso sin trigo, pero agregando un poco no estaría mal.
Después la molienda, ojo con la molienda, con no moler muy fino para esto de exponer los lípidos, además de exponer betaglucano, además de exponer la parte de los carbohidratos que no están, de los almidones que no están convertidos, que no fueron modificados. Después también la parte de la temperatura de macerado, yo iría por algo alto, es algo que está haciendo una Hefeweizen y buscando algo de descanso ferúlico, haría por temperatura más alta, más que por debajo de los 60 cuando buscamos algún descanso, y más teniendo en cuenta que estamos usando pura malta y que ya tenemos vamos a tener la carga de fan que va a necesitar después la levadura. Después trabajaría ahí con el tema del pH, obviamente, después con la precipitación ahí que se genere de proteína y eso, pero bueno, eso es algo que se va a producir solo. Evitaría, en esto también está bueno de aclararlo, de mencionarlo, de introducir, sería de hacer, ahí que dice, copo de maíz, aportan retención de espuma. Sí, el adjunto de maíz. Sí, aportan. Generalmente el maíz no es de lo más considerado como proteico, incluso el jarabe de maíz y eso al contrario, sería como similar al arroz, en ese caso que tenemos que tratar de compensar por eso es que hablamos de cebada de 6 hileras en cervezas como, no sé, Bud Light, Miller Lite, cerveza con una carga alta juntos, donde tenemos una carga baja de enzima, baja de proteína y por ende baja de enzima, entonces buscamos estas cebadas que tienen de 6 hileras que tienen una carga proteica más alta y que justamente, está bien, perdemos almidones, pero los almidones la industria lo buscan por otro lado, lo buscan con extractos, o con el arroz, justamente con el jarabe. Pero bueno, lo que decía en el macerado, que se me fue ahora, el tema de ahí me acordé, de cómo, de no hacer splash, de hacer agitaciones que sean gentiles, que no sean, que no generen una gran cantidad de espuma, una turbulencia, que ahí también vamos a exponer los lípidos, además de que vamos a generar un montón de problemas. Entonces, sí, se busca con ese fin el tema también de la polenta. Son todas cargas de cómo le vamos a dar, de cómo vamos a aportar esto de los almidones. Pero no, a lo que iba es que generalmente, más que por la aireación por la oxigenación en el lado caliente, o el hot side aeration o aireación, que lo hablamos siempre como un detrimento, o algo que es bastante polémico. ¿Por quién? Porque por ahí los ingleses, la escuela inglesa dice, no, nosotros usamos el macerado en forma, el mash-in con no me acuerdo ahora cómo se llama el dispositivo ese antiguo que giraba como un sinfín, que lo iba hidratando, similar a lo que ahora... Sí, yo he visto en cervecerías inglesas hacer trasvases así directamente de arriba. Sí. Salpicando totalmente. A pelo. Sí. Y bueno, por eso va ahí en la escuela también. Eso también tiene que ver con la escuela alemana de hacer, por ejemplo, el Borlaug, de bajar la carga de ácidos grasos, de saturados, bueno, y todo esto que tiene que ver después también con la formación de ésteres. Y de esto que hablamos, de la escuela que hablan los alemanes, de comenzar una fermentación con un mosto limpio y ser súper exigente en esto del que el mosto realmente sea bien claro, bien limpio y libre de trup y de todo, del cold break y todo eso que se produce, versus los ingleses, que por ahí algunos sostienen en que mientras más turbio es, más se va a producir más este proceso de que la célula va a estar más en suspensión con la floculación y cuando sube hacia arriba por el dióxido de carbono, y va a estar más en contacto con el mosto y no va, o ya la cerveza fermentando, y no va a flocular y irse al fondo tan rápido.
Entonces también acá esto un poco de las escuelas, pero a lo que iba en el caso de los ingleses, decir, bueno, hacemos estos macerados bien, donde hacemos bien vigoroso y no realmente no tenemos tanto cuidado de que sea todo gentil y que entre por un costado. Yo en eso soy 100% partidario, sin fanatizarme con ninguna escuela, pero de que sea todo gentil. Cuando uno está viendo una turbulencia, está viendo algo muy brusco, generalmente se va a estar produciendo espuma, se va a estar, pueden actuar también la fuerza de corte, hay un montón de cuestiones que no son positivas y que es bastante complejo, no es tan fácil decir, sí, no lo hagas o hacelo, pero yo opto siempre porque sea todo gentil y por ahí se ve, no sé, que la entrada del recirculado viene de arriba y cae, que parece una fuente, y pega y tira para todos lados, Sí, sí. y la pregunta es cuál es el sentido por ahí de eso, o sea, si Cuán uno quiere importante es para ver el diseño de equipo. claro, Muy claro, importante. sí, por eso, y por qué, entonces yo siempre cuento que allá en el equipo piloto de la UC Davis, estábamos haciendo las distintas fases y bueno, pues por ahí en un momento fue en la primer cocción que hicimos, que nos iban ellos, teníamos ahí el tutor que nos iba mostrando bien todo cómo ir haciendo todo, o sea, nos iba diciendo abran esto, cierren esto, guarda con esto. Y en un momento estábamos haciendo la parte o íbamos a hacer el recirculado. Y bueno, él dice, abran la válvula 8, bueno, aprieta ahí en el tablero de control, cambia unas cosas ahí, el caudalímetro, bueno, y le digo yo, y bueno, yo miraba ahí, se veía, estaban abiertas todas los recipientes, las ollas, y yo miraba y no pasaba nada, sería. Y le digo, bueno, yo pensé que estaba esperando que se produzca que se produzca algo ahí en la cama de grano, que se produzca un asentamiento. Y le digo, bueno, empezamos el recirculado. ¿Cuándo empezamos? Le pregunto. ¿O qué estamos esperando? Y me dice, ya está el recirculado. ¿Cómo que ya está? Le Claro, digo. Sí, ya se hizo. Claro, entraba por debajo por debajo. del pelo del líquido, que en este equipo piloto también que yo me hice toda medida, lo hice igual, porque uno no, está bien, puede ser que a uno le genere el temor o la sensación de que si no lo ve, no sabe qué está pasando, si está recirculando, no. Pero justamente si está por debajo, a la altura justa del nivel, creo yo que es lo óptimo y lo ideal. Ujú. Y hacer algo que sea bien gentil y evitar todas esas turbulencias y eso. Después en el Ujú. hervor, un hervor vigoroso importante, muy importante, el pH siempre tratar de mantenerlo por debajo de 5 o 6 cuando hacemos lavado y eso, los últimos mostos, cuidado con eso. Después un hervor bien vigoroso, vamos a precipitar proteína, vamos a precipitar polifenol, vamos a tener un montón de precipitación ahí, no tener miedo con eso. Por eso estamos en el juego de alguna precipitan, otra no es que vamos, bueno, que no queremos perder Ujú. ninguna proteína. Incluso en el macerado, en el bagazo, tenemos una pérdida terrible de proteínas, que no sé si es pérdida, pero sería que quedan ahí en el bagazo como producto del mismo proceso. Y Sí, al se ve. final, a Y lo si que... lo mirás, te das cuenta. Sí, Te das sí, cuenta. tal cual, a la simple vista se ve. Mm. Bueno, después el hervor vigoroso y después obviamente una fermentación saludable, ojo ahí con la levadura, de estar bien seguro de lo que estamos utilizando, ojo con las reutilizaciones, de seguir siempre las curvas, de estar bien seguro de que realmente no estamos produciendo una autólisis o se está produciendo esto de las proteinasas que después van a desdoblar la proteína que nosotros las queremos en el producto final. Entonces, no es solo, ojo, no hablamos solo de dos flavor y que por ahí es lo que más rápido lo vemos, sino que también la espuma, por eso hablamos de atributo de calidad, porque también tiene que ver con una fermentación saludable, con un proceso saludable. Otra cosa más también importante, cuando hacemos los trasvases, que pasamos de fermentadora BBT, de fermentadora, cuando pasamos de fermentadora BBT a barriles, etcétera, en distintos lugares, cuando generamos espuma ahí dentro, vamos a estar
es espuma que la estamos perdiendo para después, downstream del proceso sería. Entonces, ojo con eso también. Todo lo que estemos viendo, si estamos viendo ahí espuma es porque la estamos perdiendo después de todos esos agentes que son positivos. Bueno, Así que acá bueno, Dani. la Sí, última pregunta perfecto. es más o menos lo que dijiste recién, tips para homebrewer. Me parece que va de la mano de lo que estabas hablando. Si querés Claro, agregar algo. sí. No, viene por ese lado, más que nada, fundamentalmente no volverse loco por ahí con los adjuntos y ir siempre en escala ascendente, o sea, de a poco, ir en el agregado de adjuntos y no ir a, bueno, 50% avena y 50% malta. Primero que van a renegar como loco en el macerado, como loco, después que van a, que quizás no vean reflejado, entonces por eso ojo que hay, por eso traté de hablar de todas las variables que hay, lo que hace a la espuma, porque no es solamente una sola cuestión de decir, bueno, agrego avena o agrego 50 kilos de cheat mal, y bueno, y chao, y ya está, sé que la espuma no voy a renegar. No, hay muchas cosas, incluso lo que hablaba de esto de las levaduras que son propensas que tienen un gen que van a trabajar con las manoproteínas, a lo manosa, que van a ser después que van a ser promotoras de una buena espuma. Entonces hasta la levadura, tiene un montón de cuestión ahí, pero bueno, fundamentalmente eso, ir en forma ascendente, cuidar todos los procesos para hacerlo en forma gentil, ir cuidando después cuando hacemos los embarrilados. Clave para homebrewer, una buena carbonatación, que siempre es un problema. O sea, nosotros no vamos a generar una buena espuma si no tenemos una buena carbonatación. No la vamos a generar. Entonces, ¿Tenés sí. algo más de charla? Porque estamos ahí, No, nos estamos. faltan dos Creo que minutos. ya no los aburro más. Así que bueno, No, estuvo súper interesante y técnica la charla. Estuvo muy buena, así que me parece que estuvo bueno ese estudio ahí en California. Creo que Hernán también buenísimo, estuvo Dani. por allá. Sí, anduvo este año. Así que ahí justo me mandó una foto de una cerveza que habíamos hecho que a ver si la volvemos a hacerla. Y en eso también, por ejemplo, la espuma, espero que no se acabe. También es para algunas cosas que hicimos y es para algunas cosas veíamos para mejorar de la espuma de esa cerveza. Ujú. Y no estábamos tan por ahí, por más que muchos decían, no, está buenísimo, esto, lo otro. Algunas cosas uno se vuelve obsesivo y dice, bueno, esto quiero mejorarlo. Y creo que está bueno eso de no volverse loco tampoco, pero hay cosas para mejorar, como siempre. Así que está buenísimo. Bueno, amigos, De ahí, súper Copérnico, no. interesante. Buenísimo. Ay, sí, Estuvo Copérnico ahí te tira habíamos flores. usado una leva que nos había Ah, de Copérnico. prohibido. Así que muy bueno. Copérnico siempre abasteciendo bien. Bueno, Buenísimo. estamos al corte, así que muchas gracias, Mariano, y bueno, muchas gracias Dale. a todos los que se conectaron y los Excelente. espero el miércoles que viene. Bueno, buenísimo, Dani. Muchas gracias y nos vemos. Gracias, amigo. Chau, chau. Gracias a todos.